Cada vez resulta más evidente, tanto desde la ciencia como desde la espiritualidad, que la creación de la Tierra y del ser humano no es producto del azar, sino el resultado de un diseño profundamente inteligente. Existe una correspondencia entre el microcosmos biológico y el macrocosmos universal. El mundo interno refleja el orden cósmico externo. En este entramado, el ADN no es solo una estructura molecular, sino una escalera simbólica que conecta lo humano con lo divino. La conciencia, lejos de ser una mera función cerebral, se revela como una manifestación del espíritu, expresándose a través del ADN como un puente entre la materia y las dimensiones superiores del ser. J. David Perilla. Sion El Despertar presenta. ADN, la escalera entre el cielo y la tierra. Saludos, queridos guerreros. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha buscado respuestas sobre su origen, su propósito y el sentido último de la vida. La ciencia moderna, con todos sus avances, ha intentado desentrañar el misterio de la existencia, pero sus hallazgos más profundos parecen resonar una y otra vez con principios y verdades ya expresadas en los textos sagrados. La Biblia se erige no solo como un libro religioso, sino como un compendio ancestral que contiene claves sobre el origen de la vida y el universo. Este estudio propone demostrar que la verdadera ciencia ya estaba plasmada en las páginas de la escritura mucho antes de que la humanidad comenzara a explorarla con métodos modernos. Asimismo, exploraremos la visión bíblica del cuerpo humano, no solo como una estructura biológica, sino como un avatar sagrado que alberga el espíritu diseñado con un propósito divino. Todo lo que observamos en el mundo microscópico es un reflejo del macrocosmos. Dentro del cuerpo humano, el templo del Creador, se encuentra escrita información celestial, el códex de la vida. El ADN no es solo una cadena biológica, sino una manifestación de la palabra divina, un puente entre la materia y el espíritu. El nombre del Creador, expresado en sus 4 letras sagradas, representa la llave que conecta el cielo y la tierra, el código del designio de la existencia. Pero para comprender todo esto, también debemos entender la guerra espiritual que se libra en la actualidad. Existe un sistema de control, un sistema satánico que busca manipular y distorsionar el conocimiento, ocultando esta verdad para mantenernos desconectados de nuestra esencia divina. Este sistema intenta que olvidemos que el cuerpo es el templo sagrado, un portal hacia lo celestial, y que dentro de nosotros está la huella del Creador. Después de los eventos del 2020, esta lucha se ha intensificado. Por eso es más importante que nunca despertar, reconocer la relación entre la ciencia, la Biblia y el mundo espiritual, y comprender que lo que sucede en lo invisible define lo que vivimos en lo visible. Uniremos ciencia y fe, microbiología y espiritualidad, cuerpo y cosmos, para recordar que la vida misma es una expresión del reino celestial. En el vasto campo de la biología molecular, uno de los descubrimientos más trascendentales del siglo XX fue, sin duda, el hallazgo de la estructura del ácido desoxirribonucleico, conocido universalmente como ADN. Esta molécula no solo contiene las instrucciones precisas para la formación y el funcionamiento de toda célula viva, sino que además representa un código de una complejidad y exactitud que desafían nuestra comprensión más profunda. Podemos afirmar, con base en evidencia científica, que todas las instrucciones metabólicas necesarias para sostener la vida se encuentran codificadas en esta única y asombrosa molécula. El ADN actúa como un lenguaje biológico universal, compuesto por secuencias químicas que transmiten información con una precisión casi perfecta. Su estructura y funcionamiento son tan meticulosos que resultan difíciles de atribuir al mero azar o a procesos ciegos de la naturaleza. Francis Crick, codescubridor en 1953 junto con James Watson de la doble hélice del ADN, reconoció en sus estudios iniciales que esta molécula no mostraba señales claras de un desarrollo evolutivo gradual. Más bien, parecía haberse manifestado de forma repentina, como si hubiera sido materializada en un momento específico de la historia de la vida. Esta observación llevó a muchos científicos y pensadores a considerar una posibilidad fascinante,
que el ADN no sea el producto exclusivo de procesos naturales, sino el resultado de un diseño o una tecnología o inteligencia infinitamente superior a la nuestra. En otras palabras, la estructura del ADN podría ser una huella, una firma, un indicio de un propósito o designio que trasciende lo humano. El nivel de organización, simetría y codificación que presenta esta molécula sugiere la intervención de un principio ordenador, de una mente creadora. Es como si cada hebra de ADN nos hablara en un lenguaje antiguo y perfecto, recordándonos que detrás de la vida existe una intención, un diseño inteligente, un creador. Si las simples moléculas de agua que forman cristales de hielo exhiben una magnífica estructura, consideren el ingenio de diseño detrás de las grandes y complejas moléculas como el ADN. El ADN contiene el cianotipo de toda la vida y es el mecanismo más denso del almacenaje de información conocido en el universo. Por ejemplo, la cantidad de información contenida en un volumen de ADN del tamaño de una cabeza de alfiler llenaría una pila de libros 500 veces más alta que la distancia de la Tierra a la Luna. El código de programación y el diseño de un sistema tan increíble indican a un diseñador sumamente inteligente. Para mí esto prueba que en el estudio del ADN está involucrado Dios. El ADN es un sistema de almacenaje de información muy poderoso y masivo. De hecho, el ADN que compone nuestros genes realmente son libros de información leídos por un sistema de lenguaje. Es absolutamente fenomenal y hoy en día los científicos saben que el lenguaje es un código que solo viene de la inteligencia y la información solo viene de la información. En cambio, nadie ha visto a la materia generar un código por sí sola. Nadie ha visto que la materia por sí misma dé información. Y cuando uno mira el ADN, este realmente grita: en el principio Dios creó el universo. Todos comenzamos como una célula del tamaño de un punto al final de una oración. ¿Cómo sabe esa célula que debe construir un cuerpo con 100.000 millones de células en ella, de miles de clases diferentes y cada una de ellas tan compleja? ¿Cómo funciona esa nanomaquinaria química más allá de nuestra comprensión? Y codificado está su manual de instrucción, su manual del fabricante, que dice cómo construir y hacer funcionar cada parte de este cuerpo increíble compuesto de 100.000 millones de células. Además, el ADN es una molécula tridimensional que se autorreproduce. Cada molécula es capaz de hacer una copia idéntica, rápida y eficazmente. El Señor ha programado hasta el ADN para descubrir y corregir los errores de réplica. Estas capacidades sofisticadas exceden los medios del hombre. Dios ha creado la molécula de ADN de tal modo que se autocorrige. Hay proteínas especiales llamadas enzimas que van de arriba a abajo en la molécula de ADN buscando y haciendo reparaciones minuto a minuto, segundo a segundo. Dios no creó un código de ADN que tiene lo que llamamos editase o enzimas de tipo editoriales. Al igual que un redactor lee un periódico o un libro en busca de errores, Dios ha creado enzimas especiales que van de arriba a abajo en nuestra molécula de ADN, reparando errores en formas que son increíblemente complejas. Hay muchos ejemplos en la creación de cosas que demuestran al Dios bíblico. Uno estaría en nuestro mismo ADN. Nuestro ADN tiene información en él y hay todo un campo de estudio científico llamado ciencia de la información que estudia cómo se origina la información, cómo es transmitida. Y una de las leyes de esta ciencia dice que la información nunca se origina por sí sola en la materia, nunca ocurre espontáneamente. Cada vez que remontamos la copia de información a su fuente, siempre se trata de un cerebro, y ya que tenemos la información creativa en el ADN, eso me dice que el ADN viene de la inteligencia, no es algo que posiblemente pudiese ocurrir durante millones de años de mutaciones y selección natural. Esto simplemente no funcionaría. Aún así, hasta la molécula de ADN es simple comparada a las células. Toda la vida consiste en células y cada célula funciona como una ciudad en miniatura. Cuando consideramos que un cuerpo humano consiste en millones y millones de células que trabajan juntas como una unidad,
deberíamos sentir un humilde temor por el cuidado íntimo y sabiduría perfecta de nuestro Creador. Bereshit, Génesis 2:7. Y moldeó Yahweh Elohim, el poderoso al Adam, humano, del polvo del terreno, Adamá, y sopló en sus narices aliento de vidas, y fue el Adán, un ser viviente. En Génesis 2:7 vemos por primera vez que aparece el nombre del Creador, Yud-Hei, Waw-Hei. Esto es significativo porque aunque el nombre del Creador fue revelado formalmente a Moisés en Éxodo, su mención en Génesis tiene una causalidad profunda. Nos permite entender desde el inicio quién nos creó, quién nos formó, quién nos insufló el aliento de vida. En otras palabras, desde el principio, la existencia humana está vinculada directamente con la identidad del Creador. En el nombre de Yud-Hei, Waw-Hei, se esconde el misterio de la vida misma, de la existencia que nos anima. Esta conexión con el Creador no es solo espiritual, sino que también tiene un paralelo biológico sorprendente. El nombre Adán, el primer hombre, contiene las letras A, D, N, que hacen eco al ADN, la molécula que codifica la vida. La vida, tal como la conocemos, se transmite y se sostiene a través de la sangre, que en hebreo se dice dam. Esto sugiere que desde el inicio, la narrativa bíblica conecta la identidad divina con la esencia de nuestra vida biológica. Además, la palabra Adán proviene de Adamá, que tradicionalmente se ha traducido como polvo de la tierra. Sin embargo, su significado profundo no es solo material, sino un lugar sobre la tierra, un lugar elevado, un lugar potencialmente celestial. Esto sugiere que el primer Adán no fue formado de un simple polvo terrenal, sino de un material o polvo proveniente de un lugar más elevado, algo que simboliza un origen divino y trascendente. El ser humano, entonces, está diseñado para reflejar no solo la tierra, sino también un propósito más alto, un vínculo con lo celestial, con lo divino y con la vida misma codificada en su sangre y en su ADN. En resumen, Génesis 2:7 no es solo la creación del hombre, sino una revelación de quiénes somos y de dónde venimos. Seres formados por el Creador, con vida insuflada directamente por Él, cuyo cuerpo lleva el sello de su diseño en la sangre y en el ADN, y cuyo origen apunta a un lugar elevado más allá de la simple tierra. Lo más fascinante es el nombre sagrado de Dios, representado por el tetragramatón, escrito con las letras hebreas Yud, Hei, Waw, Hei. En octubre de 1986, en el Instituto de Ciencias Weizmann, en Israel, el científico y estudioso de la Biblia hebrea Yeshayahu Weizmann descubrió algo asombroso. Este nombre del Creador no es solo simbólico, sino que parece actuar como una firma codificada en nuestro ADN, revelando una sorprendente conexión entre la palabra divina y la esencia misma de la vida humana. Las letras del alfabeto hebreo poseen un valor numérico específico, un principio conocido como gematría. Cada letra funciona simultáneamente como símbolo lingüístico y como representación numérica, lo que permite codificar información de manera sistemática. De manera análoga, el cuerpo humano y sus procesos pueden considerarse portadores de información codificada, donde letras, números y patrones estructurales reflejan un conocimiento subyacente del organismo. En la siguiente exposición, escucharemos a un científico que ha identificado uno de los hallazgos más significativos en este campo, la correlación entre la secuencia del ADN humano y el valor numérico asociado al nombre del Creador en hebreo. Yud, Hei, Vav, Hei. 10, 5, 6, 5. Quería comentarles uno de mis estudios más importantes que tuve en el Instituto Weizmann en el año 1986, cuando era investigador
del ADN en el instituto. En octubre del 86 he descubierto un mensaje divino celestial de Hashem en el mundo que nos dio la pertenencia nuestra a Hashem, nuestro creador. Yo revisaba en el microscopio electrónico del Instituto Weizmann, revisaba la existencia del ADN en ratas, en lauchas, en monos y en humanos, que revisaba 1800 tejidos que tenía recibidos de los hospitales de Israel acá en el Instituto Weizmann. Y en todos aparecía el mismo investigación, que era que el ADN son dos hélices helicoidales que se cruzan, se van cruzando y se encuentran como partes de los cromosomas que hay en el núcleo de todas las células, de los órganos, de los músculos, de todos los huesos que hay en el cuerpo. Todas esas cosas tienen el ADN. El ADN es un ciclo importante que hay que identificarlo y saberlo. Y yo veo que el microscopio electrónico me informa que los hélices helicoidales no se abren, están siempre juntas porque hay puentes de sulfuro cada tiempo, cada momento, que hacen que las hélices no se abran. Entonces, los puentes de sulfuro hacen que la hélice no se abra. Le pregunto al microscopio electrónico, ¿qué pasa cuando la puente no está? Cuando el puente no está, explota la célula y se muere la célula. Ok. ¿Dónde se encuentran los puentes de sulfuro? Me comenta el microscopio que hay 4 ácidos nucleicos que se encuentran en el ADN, que son adenina, timina, citosina y guanidina, que se encuentran con el puente. Y el puente se encuentra cada 10 ácidos, cada 5 ácidos, cada 6 ácidos, cada 5 ácidos. Síganme bien, 10, 5, 6, 5, se encuentra el puente de sulfuro que da la vida a la célula en el ADN. Amigos, en hebreo, 10, 5, 6, 5, ¿qué es? Yud, Hei, Vav, Ei. Que nosotros entendemos que es el nombre de Hashem. Yud, Hei, Vav, Ei es el nombre de Hashem, que Hashem puso su nombre en nuestro ADN, diciéndome como Rembrandt, que hizo una pintura y pone bajo Rembrandt, yo te hice a vos. Hashem nos hizo a nosotros y puso su nombre certificado en el ADN, la presencia de Hashem en nuestro cuerpo. Así que nuestros antepasados también hablaban de la vida usando palabras y números. Entonces tenemos las letras de los alfabetos y este número misterioso. Nosotros usamos la tabla periódica, tenemos un montón de números. Mi trabajo era descubrir cuáles de esos números equivalían a los números en los alfabetos antiguos. Y si pudiera hacer eso, mi idea era que sería posible examinar el ADN humano, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y diferentes combinaciones de estos. Lo que encontramos, George, es que el ADN humano está construido en capas y en las capas superiores. Es como si todos los libros tuvieran una introducción. La introducción en cada célula de cada forma de vida, el ADN basado en carbono, la introducción es la misma. Y la primera traducción dice literalmente, Dios eterno dentro del cuerpo. ¿Por qué ponerlo en un código? Lo que me dice es que hay una intencionalidad. Ahora bien, ¿quién o qué? No tengo la respuesta a eso. Pero eso me indica que el ADN, la forma en que está estructurado, es intencional. Y entonces empecé a pensar en nuestro mundo moderno. Somos creadores, somos artistas. Cada vez que creamos algo de lo que estamos orgullosos, cuando lo terminamos, ¿qué es lo último que hacemos al finalizarlo, George? ¿Qué es lo último que hacemos con algo? Terminamos una pintura. ¿Y qué es lo último que hacemos cuando terminamos esa pintura? Ponemos nuestra firma. Si hay una intencionalidad detrás de la vida misma, y específicamente de la vida humana, tendría mucho sentido para mí que quien o lo que sea responsable haya dejado de alguna manera una señal. ¿La firma del creador? Yo creo que sí, como sea que definamos eso, quien quiera o lo que sea que creamos que es ese creador. Mi siguiente pregunta es, ¿por qué no ponerlo en un texto o en la pared de un templo? Y entonces pensé, ¿por qué colocar esa firma en algo que puede desmoronarse en unos pocos miles de años, como la pared de un templo o las páginas de un libro? Eso se puede destruir. ¿Por qué no ponerlo en la creación misma? Y mientras exista la creación, el mensaje también existirá. El nombre del creador,
Yud, Hei, Bab, Hei, el tetragramatón, no es solo un conjunto de letras, es uno de los símbolos más profundos y misteriosos de toda la tradición espiritual. Su significado trasciende las palabras, encierra una conexión viva entre lo divino, lo biológico y lo simbólico del ser humano. En la gematría hebrea, cada letra vibra con un valor numérico único. Y al analizar estas letras del tetragramatón, surge algo asombroso, mis hermanos. Corresponde exactamente con los patrones estructurales del ADN, esa molécula que guarda el código de la vida misma. Esto no es casualidad, revela que el nombre del creador es una frecuencia de creación, un código grabado en la base misma de nuestra existencia. Ahora, yo los invito a que observemos más de cerca estas letras, porque también tienen una representación simbólica. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Si colocamos las letras del tetragramatón de arriba hacia abajo, vamos a ver que se forma la silueta del cuerpo humano. La primera letra del nombre del creador, la letra Yud, es la única letra que está en elevación en el alfabeto hebreo. La primera letra representa la cabeza porque es el plano de la conciencia. Las siguientes letras descienden por el corazón, el torso, hasta la base del ser. Esto muestra una conexión simbólica entre el nombre sagrado y la estructura del ser humano, como si el cuerpo mismo fuera un reflejo del nombre divino. Esta relación no puede verse como una simple coincidencia, sino como una causalidad simbólica, una manifestación de la correspondencia entre lo grande y lo pequeño, entre lo micro y lo macro, entre el universo y el ser humano. Si sumamos el valor en gematría del nombre del creador, de las 4 letras, Yud, Hei, Bab, Hei, 10, 5, 6, 5, obtenemos un total de 26. Y precisamente en el versículo 26, que es el mismo valor numérico del nombre del creador, en el capítulo 1 de Génesis, nos describen la creación del ser humano. Génesis 1:26 dice: entonces dijo el poderoso, hagamos al Adán, al ser humano, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Esto no es casualidad, sino causalidad. Un diseño intencional que sugiere que desde el principio la Escritura nos señala la importancia del ser humano como reflejo del Creador. El cuerpo humano, según 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20, es descrito en la Biblia como un templo, como el templo del Espíritu Santo, o en hebreo del Ruach HaKodesh, un lugar sagrado donde reside la presencia divina. Esta enseñanza nos invita a verlo no solo como una estructura física, sino como un avatar, un vehículo terrenal que encarna nuestra esencia espiritual, creada a imagen del mismo poderoso. En términos espirituales, como metáfora para destacar la santidad del cuerpo, instándonos a cuidarlo y honrarlo, ya que pertenece a Dios y refleja su propósito. A nivel biológico, esta idea se puede extender al estudio del cuerpo humano en todas sus capas, física, emocional y espiritual. Cada sistema circulatorio, nervioso, inmunológico, revela una complejidad que refleja un diseño intencional, como si fuera un mapa del propósito divino. La escritura bíblica está llena de números con significados, y estos aparecen en nuestro cuerpo. En la tradición cristiana, el Mesías alcanzó la plenitud de su misión terrenal al morir a los 33 años, un número que simboliza madurez espiritual. Es sacrificio, muerte y resurrección, entrega total, ascenso a la luz. Académicamente, esta edad se estima entre 33 y 40 años basándonos en cronologías históricas del Nuevo Testamento y evidencias romanas, pero el consenso teológico enfatiza los 33 como emblema de su sacrificio. Espiritualmente, esto resuena en nuestra anatomía. La columna vertebral humana precisamente consta de 33 vértebras. Tenemos 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Nuestra espina dorsal es el eje central del cuerpo, un recordatorio divino de que nuestro templo corporal porta la huella de la redención. Desde una lente espiritual, invita a una conciencia de alineación interna, a un proceso de sanación, donde cada vértebra evoca el camino ascendente hacia lo divino. En la Biblia también vemos que abunda el número 12, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, 12 puertas del cielo en Apocalipsis 21:12. Científicamente, el tórax humano está protegido por 12 pares de costillas, 24 en total, que resguardan órganos vitales como el corazón y los pulmones. Este diseño no es arbitrario, espiritualmente simboliza cómo Dios construyó su diseño en nuestros huesos, haciendo del cuerpo un templo donde el cielo habita. Hablando anatómicamente, las costillas facilitan la respiración y el movimiento, pero en un contexto espiritual, evocan a la comunidad divina, donde los apóstoles son pilares de la fe, paralelos a las estructuras óseas que sostienen nuestra vida.
Esta conexión fomenta una conciencia de unidad interna, reconociendo que nuestro mundo biológico refleja patrones celestiales. También hay una relación que podemos ver con el nervio vago, que es el más largo del cuerpo humano. Se extiende desde el cerebro hasta el corazón, pasando por los intestinos y otros órganos, formando una red que recuerda simbólicamente a una cruz. El nervio vago funcionalmente regula el sistema parasimpático. Se activa cuando respiramos profundamente, cuando meditamos o cuando pedimos perdón, cuando calmamos nuestras tormentas emocionales internas. Espiritualmente, es como si el mismo Mesías viviera dentro de nosotros. Su estimulación reduce estrés, evocando paz divina. Académicamente, estudios muestran que prácticas como la oración activan este nervio, conectando lo cognitivo con lo visceral y elevando la conciencia del templo interno. En Juan 2:20 al 22, los judíos cuestionan al Mesías cuando él les dice que puede reconstruir el templo en 3 días. Los judíos le dicen al Mesías: este templo tardó 46 años en construirse, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Ellos por supuesto hablaban del templo de Herodes, una construcción que tomó 46 años, pero el Mesías no se refería a un edificio, sino a su propio cuerpo. Él estaba prediciendo su resurrección al 3er día tras su muerte. Este pasaje por supuesto nos invita a ir más allá de lo literal y entender el mensaje de manera simbólica y espiritual. Aquí el Mesías presenta su cuerpo como el verdadero templo, un lugar sagrado donde habita lo divino. Este concepto conecta con una idea profunda. El cuerpo humano es un reflejo de la creación divina, más importante que cualquier estructura física. El número 46 mencionado en el versículo tiene un eco en la biología humana. Cada persona tiene 46 cromosomas, 23 pares de la madre y 23 pares del padre. Una vez más nos enseña la escritura de nuestro Padre, en este ejemplo con los 46 cromosomas, que el cuerpo es un templo viviente, una obra maestra de la creación que refleja lo sagrado. Los 3 días de la resurrección del Mesías, que son 72 horas, simbolizan una renovación espiritual, un renacer tras la muerte. De forma similar, un ayuno de 72 horas activa la autofagia, un proceso donde el cuerpo elimina células dañadas y se regenera. Ambos reflejan una transformación. La resurrección renueva el espíritu y la autofagia renueva el cuerpo. Es como una purificación que tras un sacrificio trae nueva vida. El cuerpo humano es el templo del Creador, de eso no cabe duda. Las relaciones y conexiones que se han ido estableciendo buscan que comprendamos que la espiritualidad transmitida en las escrituras sagradas nos invitan a discernir en múltiples niveles de realidad para así entender la relación entre el macrocosmos y el microcosmos. Aquello que fue enseñado esotéricamente encierra a su vez una profunda sabiduría interior, una enseñanza que trasciende lo literal y se adentra en los misterios de la existencia. Este conocimiento también debe integrarse en el campo de la biología, pues en nuestra propia estructura vital encontramos reflejada la huella de lo divino. En los sueños, la psique desciende al microcosmos interior, donde lo espiritual adopta forma simbólica y revela la arquitectura invisible de la bóveda celeste. Génesis 28 del 10 al 19. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba Yud-Hei-Vав-Hei, quien le dijo: Yo soy Yahweh, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré
hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. El sueño de Jacob, narrado en el libro de Génesis, representa uno de los episodios más emblemáticos e interesantes de la escritura bíblica, cargado de simbolismo que trasciende lo literal. Es una clave ancestral que une la ciencia moderna, la espiritualidad y la conciencia humana. En este interesante relato, Jacob, huyendo de su hermano Esaú, se detiene en un lugar desierto y mientras duerme con una piedra como almohada, él experimenta una visión onírica. Una escalera misteriosa que se extiende desde la tierra hasta el cielo, con ángeles o malajim descendiendo y ascendiendo por ella. Sobre la escalera se manifiesta el Todopoderoso, renovando la promesa abrahámica de prosperidad, descendencia y bendición para todas las naciones. Al despertar, Jacob nombra el sitio Betel, la casa del Elohim, la casa de Dios, y lo consagra reconociéndolo como un portal divino. Tradicionalmente, este sueño ha sido interpretado como una visión exotérica, donde el alma de Jacob asciende hacia los cielos. Pero desde una mirada más profunda, una mirada iniciática y de autoconocimiento, podemos comprender que esta escalera no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. El cuerpo humano está descrito en la escritura como el templo de Dios, de Yud-Hei Bab-Hei, es decir, un reflejo viviente de la casa de Dios. Por lo tanto, la escalera que une el cielo y la tierra es una representación simbólica del puente entre nuestro mundo material y el mundo espiritual. En nuestros estudios anteriores hablamos de cómo el reino celestial tiene su reflejo en el ser humano. Dijimos que el ser humano, al ser una imagen del Todopoderoso y de todo lo que contiene él, incluyendo la creación, el universo, entonces el cerebro, el punto más elevado del ser humano, simbolizaría los cielos. El cerebro, según la neurociencia, está estructurado en 3 niveles. El complejo o cerebro reptiliano, el encargado de la supervivencia, el mundo más terrenal. También tenemos el complejo límbico, que es el epicentro de las emociones. Y por último tenemos el neocórtex, la sede de la razón y la conciencia superior. Estos 3 niveles pueden verse como una representación biológica de los 3 cielos que mencionan en las escrituras. Así cada nivel de nuestro cerebro es un cielo interior, y la escalera de Jacob podría simbolizar el ascenso de la conciencia a través de estos planos. El tercer cielo representa la dimensión más elevada del ser, el punto de unión con el Padre Creador, donde mora la sabiduría y la luz. El segundo cielo corresponde al subconsciente, esa zona intermedia entre el mundo espiritual y el mundo material, el espacio donde se mueven los pensamientos, los sueños y las visiones. Y el primer cielo es el plano físico, nuestro cuerpo, la tierra donde la experiencia se manifiesta. Muchos de nuestros pensamientos, emociones y sueños tienen un origen espiritual. El mundo espiritual se manifiesta en nuestra mente y el cerebro actúa como un espejo proyector de esas realidades invisibles. En los sueños, por ejemplo, podemos ver representaciones simbólicas o arquetípicas del reino celestial, imágenes, sensaciones y mensajes que representan aspectos profundos de nuestra conciencia espiritual. Los pensamientos, las emociones y los sueños forman parte del entramado de la conciencia humana. Esta conciencia no se limita a lo biológico, también está conectada con dimensiones espirituales. La información que emana de la bóveda celeste, codificada en la escritura bíblica a través de arquetipos y símbolos, refleja los principios que rigen la naturaleza interna del ser humano. Del mismo modo, toda información proveniente del ámbito celeste se proyecta en el ser humano, quien actúa como una interfaz viva entre el mundo espiritual y el mundo material. Esta información espiritual encuentra una resonancia en el cerebro, donde se traduce en imágenes y patrones energéticos que a través del proceso consciente se expresan en el ADN. De esta manera, la conciencia puede entenderse como una manifestación del mismo espíritu, y la materia como una proyección de la conciencia. Esto es muy potente, porque en consecuencia el espíritu, mediante la conciencia, posee la capacidad de influir en la estructura genética, evidenciando la profunda interconexión entre energía, información y biología. Volviendo al sueño de Jacob, aquel pasaje en el que contempla una escalera que une el cielo y la tierra y por la cual suben y bajan ángeles, encontramos una imagen profundamente simbólica. Esa escalera representa un canal de comunicación, un flujo constante de energía e información divina. Los ángeles que transitan por ella son mensajeros, portadores de conocimiento que viajan entre los planos espiritual y terrenal. En hebreo, recuerden que la palabra para ángeles es malajim, cuyo significado literal es mensajeros. Este detalle lingüístico es revelador, porque nos sugiere que los ángeles no son únicamente seres celestiales con forma o propósito espiritual, sino entidades que transmiten información.
cumplen una función comunicadora dentro del orden divino. Son, en esencia, intermediarios de conocimiento que fluyen entre el creador y la creación. Si trasladamos esta imagen al lenguaje de la ciencia moderna, encontramos un paralelo fascinante con la biología molecular. El ADN también es un sistema de mensajería. Contiene el código de la vida, la información necesaria para formar y mantener cada organismo. Su estructura, una doble hélice que se asemeja a una escalera en espiral, refleja de manera sorprendente la visión de Jacob. Una escalera por la que transita información, ascendiendo y descendiendo, conectando lo invisible con la materia. Así como los ángeles transportan mensajes divinos, las moléculas del ADN transportan mensajes biológicos. Cada par de bases nitrogenadas es una letra en el lenguaje de la vida. Del mismo modo que los mensajeros celestiales son palabras en el lenguaje del espíritu. Claramente esto no es casualidad. Ambas realidades, la espiritual y la científica, describen un proceso de comunicación entre niveles distintos de existencia. Y la confirmación está en la misma historia de Jacob. En la cúspide de la escalera, Jacob contempla al Todopoderoso, representado por el nombre sagrado Yud-Hei-Vab-Hei. Como ya lo vimos, este nombre es más que un simple título. Es un código divino, un patrón que encierra la esencia del ser y la creación. Ese nombre es la estructura misma de la existencia, el lenguaje original mediante el cual el universo fue codificado. Por lo tanto, el sueño de Jacob debe entenderse no solo como una experiencia mística, sino como una revelación simbólica de la estructura de la realidad. La escalera es el puente entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la materia, entre la información divina y el código biológico. En última instancia, el mensaje del relato es que la conexión con lo divino está escrita en nosotros mismos. El flujo de información que Jacob vio en su sueño sigue ocurriendo en cada célula de nuestro cuerpo, en el latido constante de la vida que porta el sello del Creador. Este mensaje es potente, porque somos la expresión viva de esa escalera, seres en los que la ciencia y la espiritualidad convergen, portadores del mensaje divino codificado en lo más profundo de nuestro ser. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí el Mesías nos revela la clave para ganar la guerra espiritual. El cuerpo humano es un avatar formado de la tierra, una creación física a través de la cual el espíritu puede manifestarse. En su estructura, en el cerebro, se encuentra la alegoría del reino de los cielos, porque es en la mente donde se proyecta y se dirige toda la realidad. Cuando vivimos en coherencia y obediencia con la gracia y la frecuencia del espíritu que emana del carácter de nuestro Padre Creador, se activa en nosotros una nueva conciencia, la conciencia del Hijo verdadero, la conciencia del Mesías. Al alinearnos con esa mente superior, nuestra biología responde, los patrones de nuestro ADN comienzan a renovarse, reflejando la información de una conciencia más elevada. Hoy podemos ver que la ciencia moderna está confirmando lo que ya estaba escrito en la palabra del Creador de manera simbólica. La ciencia moderna, especialmente la epigenética, ha descubierto que nuestros pensamientos, emociones y creencias pueden activar o desactivar genes, modificando la expresión biológica del cuerpo. Esto nos muestra que la mente y las emociones influyen directamente en la salud. Del mismo modo, la medicina germánica enseña que muchas enfermedades tienen su origen en un conflicto emocional o un trauma no resuelto. Cuando sanamos esa emoción, el cuerpo también inicia un proceso natural de equilibrio y regeneración. En otras palabras, a través de la mente del Mesías, el ser humano puede acceder a una sabiduría superior que le permite desatar el poder espiritual que lleva dentro. El poder de sanar, de autosanarse y de manifestar aquello que la fe y la intención del espíritu conciben. Nuestros pensamientos y emociones, guiados por una intención pura, tienen la capacidad de influir en la materia misma, incluso en nuestro ADN. Así podemos atar o desatar salud o enfermedad, vida o limitación. Eso dependerá según el nivel de conciencia con que utilicemos el poder que el Creador nos ha confiado. Ahora profundicemos en la guerra espiritual, que en realidad es una guerra celestial. Y como se trata de una guerra celestial, es necesario comprender el lenguaje de los cielos, el cual se expresa a través de los símbolos y arquetipos que habitan en el firmamento, en la bóveda celeste. Para eso tendremos que mirar más allá del velo, porque solamente descifrando estos símbolos podemos reconocer su reflejo interior, la alegoría que reside en nuestro propio cerebro, donde se manifiesta la conexión entre el cielo y el ser humano. Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. La Biblia principalmente es un libro espiritual, por lo tanto utiliza un lenguaje celestial, un lenguaje simbólico y arquetípico. Esto significa que no solo narra hechos históricos, sino que también revela principios espirituales eternos que operan en todos los tiempos.
El libro de Revelaciones, o conocido como el libro de Apocalipsis, contiene las visiones que fueron entregadas al apóstol Juan como advertencia y guía para las congregaciones del primer siglo. Todas las profecías bíblicas allí escritas tuvieron cumplimiento en un futuro cercano para el apóstol Juan y tienen demostración histórica. Pero su lenguaje espiritual trasciende en el tiempo, porque revela cómo actúan los poderes espirituales en la tierra a lo largo de las generaciones. Estos pasajes bíblicos nos hablan de las características arquetípicas y simbólicas del diablo o Satán. Nos dice que es el gran dragón y serpiente antigua, y que su cola arrastra la tercera parte de las estrellas. Hay dos constelaciones muy importantes en la bóveda celeste que guardan una relación simbólica sorprendente con la descripción que da el libro de Apocalipsis sobre Satanás. La constelación de Draco y la constelación de Hidra. Cuando analizamos este pasaje desde una mirada simbólica y astronómica, notamos que el texto nos invita a mirar el cielo. El dragón celestial, Draco, se asocia con ese ser que arrastra la tercera parte de las estrellas, es decir, una porción significativa del firmamento. Draco es una constelación que serpentea alrededor del polo norte celeste. Su forma alargada y sinuosa envuelve una gran fracción de las estrellas, como si literalmente abarcara un tercio del cielo. En la astronomía antigua, tanto babilónica como griega, Draco se encontraba muy cerca del antiguo polo celeste, antes de que la precesión lo desplazara hacia la Osa Menor. Por eso se decía que Draco era el guardián del norte, el dragón que custodiaba los cielos. Desde ciertas latitudes, su posición realmente parece envolver casi un tercio de la bóveda celeste, lo que encaja perfectamente con el simbolismo apocalíptico. Ahora bien, no solo Draco guarda la relación con este lenguaje simbólico, también está la constelación de Hidra, la serpiente cósmica del sur. Hidra es de hecho la constelación más grande de todo el firmamento. Su extensión es impresionante, recorre el cielo desde la constelación de Cáncer hasta Centauro. Para un observador de la cúpula en un cielo local, esta constelación visualmente ocupa cerca de un tercio de la bóveda celeste, serpenteando a lo largo del ecuador de este a oeste. Quiero repetir esto para que quede muy claro para ustedes. Cuando hablamos de la bóveda celeste, lo hacemos desde la perspectiva de un cielo local. Cada persona, según el lugar del mundo donde se encuentre, tiene una visión distinta del cielo, por lo tanto no se puede generalizar. El cielo es inmensamente vasto y desconocemos sus límites. Sin embargo, para quien observa las estrellas desde la Tierra, el movimiento de las constelaciones crea una experiencia simbólica. Por ejemplo, cuando la constelación Hidra aparece por el este y luego se oculta por el oeste, da la impresión visual de arrastrar una gran franja de estrellas a su paso. Y esta descripción poética coincide exactamente con la imagen que nos da el apóstol Juan del libro de Apocalipsis cuando habla del gran dragón y la serpiente antigua, cuya cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. En la mitología griega, la Hidra de Lerna era una serpiente monstruosa nacida de Tifón y de Quidna. Simboliza las fuerzas caóticas, las aguas primordiales, lo profundo del inconsciente, todo aquello que yace debajo del orden del cosmos. De este modo se puede decir que si Draco representa el dragón del cielo, el guardián del norte, el principio superior, entonces Hidra representa la serpiente del abismo, el principio inferior, el mar cósmico donde las estrellas se hunden. Así, simbólicamente, Draco gobierna el tercio superior del cielo, mientras que Hidra domina el tercio inferior. Ambas juntas reflejan la dualidad del dragón de Apocalipsis, una presencia que se extiende por el cielo, la tierra, por lo alto y lo profundo, tal como lo describe el libro de Revelaciones. Así como en la bóveda celeste encontramos un gran dragón y una serpiente antigua, las constelaciones Draco e Hidra, que arrastran la tercera parte de las estrellas del cielo, en nuestro propio avatar humano, como imagen del Elohim, también existe la alegoría de todos los poderes que hay en el firmamento, incluyendo por supuesto la representación del gran dragón y la serpiente antigua. El cerebro del ser humano es un reflejo del mismo cielo, y así como en el firmamento hay regiones de luz y regiones de sombra, también dentro de nosotros hay cielos internos, donde se libra una batalla espiritual y biológica. El cerebro, que simbólicamente representa el reino de los cielos dentro del hombre, existe también una tercera parte que se asemeja a esa porción del cielo que fue arrastrada por el dragón. Esa tercera parte del cerebro es lo que la neurociencia llama cerebro reptiliano o complejo reptiliano. El complejo reptiliano, al igual que Draco, es un guardián. Su función principal es protegernos, mantenernos con vida, asegurar la supervivencia del cuerpo físico. Como ya lo he mencionado varias veces, este regula los impulsos más básicos de nuestra parte animal: respirar, alimentarse, reproducirse, y reacciona siempre ante el peligro. Debido a estas funciones básicas de supervivencia, se le puede hacer una relación simbólica con el querubín protector que mencionan en las escrituras, pero al mismo tiempo simbólicamente representa el aspecto luciferiano del ser humano. Porque si bien el complejo reptiliano del cerebro se encarga de las funciones básicas de supervivencia, como la alimentación y la reproducción, estas funciones están acompañadas por el placer, y dicho placer genera dopamina. La dopamina en exceso actúa como una droga natural, una sustancia que alimenta los impulsos del cuerpo y simbólicamente podemos decir que es el alimento de la serpiente. Así el ser humano se mantiene drogado, sin lucidez, anestesiado.
El complejo reptiliano actúa como una fuerza que arrastra simbólicamente a la tercera parte de nuestro cuerpo, es decir, la parte más instintiva carnal. Hablo de la tercera parte porque recuerden que nuestro cuerpo está compuesto por carne, huesos y órganos, y estos órganos están estrechamente vinculados con los impulsos básicos que provienen de dicho complejo reptiliano. Por ejemplo, los intestinos y el estómago se relacionan con el deseo de comer, mientras que los órganos sexuales responden al deseo sexual. Así, estas funciones naturales, cuando no son gobernadas por la conciencia o el espíritu, pueden dominar al ser humano y mantenerlo atado a sus impulsos más primarios. El hombre tiene una fuerte relación con las estrellas, porque aunque fue creado del polvo de la tierra, Eretz en hebreo, es decir, del material básico del mundo físico, su formación, no su creación, sino su formación, como lo describe Génesis 2:7, fue a partir del polvo de Adamá. La palabra Adamá en hebreo no significa tierra como nos lo han traducido en la mayoría de Biblias. Adamá es un lugar que está sobre la tierra. Es un lugar en específico, el sitio donde fue plantado el jardín de la delicia, conocido como el Edén. Según Génesis 2:8, este jardín fue establecido desde el oriente. Así aparece en la mayoría de traducciones. Sin embargo, desde el hebreo bíblico, la palabra que aparece ahí es desde Kedem, y Kedem significa desde la eternidad. Esto es supremamente importante, porque esto implica que Adamá es un lugar sobre la tierra de naturaleza celeste, una zona elevada dentro de la creación. Por lo tanto, Adán recibió una formación íntima del polvo de un lugar celeste. De ahí que las estrellas y los astros de las regiones celestes ejerzan una influencia espiritual sobre el ser humano. Las estrellas en la simbología de la escritura bíblica representan a los ángeles, mensajeros celestiales, fuerzas energéticas o inteligencias del cosmos. Estas inteligencias o seres participaron en la formación del cuerpo físico del ser humano, en su biología, en la materia, pero solo el Padre Creador fue quien infundió el espíritu, el aliento de vida. Por esta razón es que las estrellas o mensajeros celestes pueden tener una influencia energética y emergente sobre nuestra parte biológica, recordándonos que nuestra esencia material está íntimamente vinculada con los cielos. Por eso también es que nuestro Padre Creador nos enseña a través de la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las huestes celestes. Nuestra lucha es contra estas inteligencias y poderosos de los lugares celestiales. Hace referencia precisamente a las estrellas, los astros, que tienen una influencia directa sobre la carne y el cuerpo humano. Estas fuerzas celestes operan sobre la materia, sobre la biología del hombre, y por eso la batalla del ser humano no es meramente física, sino espiritual, pues se libra entre las influencias del cielo y la conciencia que el Padre ha puesto dentro de nosotros. Cuando el ser humano vive dormido espiritualmente, olvida las enseñanzas del Padre Creador, quien nos recuerda que este cuerpo no nos pertenece. Sin embargo, al identificarnos con el cuerpo y creer que somos esta materia, cedemos el control al complejo reptiliano, la serpiente interna que gobierna desde el instinto y el deseo. Esa serpiente se deleita en el placer, busca siempre la gratificación inmediata y el beneficio propio. Este impulso egoísta y automático es lo que conocemos como el ego, la voz que sustituye la guía del espíritu cuando la conciencia está dormida. En un sentido más profundo, el complejo reptiliano se convierte en la alegoría viva del gran dragón, la serpiente antigua, mencionada en las escrituras bíblicas como símbolo del diablo Satanás. Entendiendo esta explicación simbólica sobre Satán, podemos ahora comprender más claramente su naturaleza espiritual dentro de la escritura. Por ejemplo, en el libro de Job se nos dice que Satán mismo se presentó delante del Todopoderoso junto con los hijos de Dios en los cielos. Esto nos muestra que Satán no actúa fuera del plan divino. Se creó con un propósito, cumple una función dentro del orden universal, especialmente en el plano de la dualidad del mundo material. Su papel no es únicamente de adversidad, de oposición, sino también de prueba. Hace parte del plan divino para que precisamente el hombre despierte su conciencia. La Biblia también revela otro aspecto de su naturaleza en el Evangelio. Cuando el mismo Mesías se dirige a uno de sus discípulos, a Pedro, se dirige directamente a él y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí el Mesías no se refiere a una entidad externa con cuernos y cola, sino a un espíritu, una energía que puede operar dentro del ser humano. En otras palabras, Satán como arquetipo espiritual representa una fuerza activa interior, un principio de resistencia que se manifiesta en la mente, en el ego y en los instintos de la carne. Esta fuerza espiritual tiene su expresión biológica en lo que la ciencia llama el complejo reptiliano del cerebro. Ahí reside el reflejo físico del dragón interior, la parte más antigua y primitiva de nuestra estructura cerebral, encargada de los impulsos básicos de supervivencia. Por eso cuando el hombre actúa dominado por el miedo, el deseo o la reacción instintiva, está manifestando esa energía satánica en su plano psicológico. Romanos 7:19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente, y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yahushua nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí el apóstol Pablo pone de manifiesto la existencia de una fuerza interior en el ser humano a la que denomina pecado. Esto no debe interpretarse únicamente como una falta moral, sino como una energía psíquica o pulsional que se manifiesta a través del cuerpo. Una de las expresiones más evidentes de esta fuerza es el deseo sexual, un impulso biológico de gran intensidad que puede llegar a dominar la mente y la voluntad del hombre. Como ya lo he mencionado en repetidas ocasiones, este impulso surge del cerebro reptiliano, el centro más primitivo del sistema nervioso. Desde esta perspectiva puede comprenderse que es precisamente a través de este núcleo instintivo donde Satán manifiesta la influencia sobre los miembros del cuerpo. En el caso del deseo sexual, esta influencia se proyecta directamente sobre los órganos reproductivos, generando así en el ser humano un estado de inconsciencia espiritual. Cuando el Mesías estuvo 40 días ayunando en el desierto, tuvo una conversación con Satán. Lo primero con lo que fue tentado fue precisamente con el deseo para comer. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Esto por supuesto no es casualidad, es una de las funciones básicas de supervivencia del complejo reptiliano, el deseo para comer. No lo tentó con el deseo sexual, porque sabía que el Mesías no iba a ceder. En cambio lo tentó con los objetos del deseo, de la vanidad, el poder y la gloria. Por eso también le ofreció los reinos de la tierra. Recordemos que el complejo reptiliano del ser humano se mueve por los impulsos del deseo propio, la satisfacción personal, el yo, lo que espiritualmente se traduce como el ego. Esto concuerda perfectamente con lo que vimos antes. El dragón o la serpiente antigua tiene su reflejo en el cerebro reptiliano. Eso quiere decir que Satán manifiesta su expresión a través de este complejo dentro de nosotros. Desde el momento en que nacemos, descendemos de cabeza al mundo, lo que simbólicamente representa que ingresamos a la materia invertidos bajo la influencia del instinto del subconsciente y del complejo reptiliano. Este complejo actúa durante los primeros años como un querubín protector, manteniendo al cuerpo con vida, regulando lo básico y anestesiando la conciencia espiritual hasta que llega el momento de despertar. Mientras vivimos inconscientes, gobernados por los impulsos del ego y la supervivencia, estamos bajo el espíritu de Satán, entendido no como una posesión externa, sino como una frecuencia o nivel de conciencia dormido. Solo cuando comenzamos a despertar, a observarnos y a dominar nuestros instintos básicos, empezamos a gobernar sobre el dragón, es decir, sobre el complejo reptiliano, y dejamos de ser gobernados por él. Esto es lo que enseña la escritura en Génesis después de ser tentados por la serpiente, cuando se habla de ser herido en la cabeza y de herir el calcañar. Nos habla de herir la cabeza porque es ahí donde gobierna la serpiente, y habla del calcañar porque debemos pisar a la serpiente, o sea, dominar los instintos básicos del complejo reptiliano, someter el ego y elevar nuestra conciencia al Mesías para que el espíritu gobierne sobre la materia. Este es un mensaje espiritualmente poderoso, y seguramente no lo van a escuchar en ningún otro lugar. Porque si lo reflexionamos profundamente, aquí se revela el verdadero significado de la simiente de la serpiente. Lo que voy a decir a continuación probablemente generará cierta disonancia cognitiva, porque el complejo reptiliano de muchos entrará en modo supervivencia. Por eso les invito a escuchar este mensaje no desde la mente reactiva, sino desde el espíritu del Padre y la conciencia del Mesías, para que así puedan contener el veneno de la serpiente. Cuando se habla de la simiente de la serpiente, muchos religiosos y disidentes interpretan que esta expresión se refiere únicamente a aquellos que gobiernan en las sombras, a los que se encuentran en la cima de la pirámide del gran dragón. Sin embargo, la realidad espiritual es mucho más profunda y reveladora. Debemos recordar que nosotros mismos ocupamos los peldaños más bajos de esa misma pirámide, lo que significa que también permanecemos dentro de ese sistema caído. Al venir a este mundo nacemos bajo las leyes de la carne, movidos por el deseo, el ego y la genética del pecado. Por eso, en un sentido espiritual más elevado, todos pertenecemos a la mala simiente, pues al encarnar en la materia quedamos bajo la influencia del complejo reptiliano, arquetipo del querubín protector y símbolo del gran dragón interior, que representa el instinto, la inconsciencia y la naturaleza caída del ser humano. Cuando los seres humanos traen hijos a este mundo, la mayoría lo hace en un gran estado de inconsciencia. El hombre sin la mente del Mesías actúa como una bestia, un animal movido por el ego y los deseos más básicos de su carne. Su mirada es plenamente visual, instintiva y su mayor objeto de deseo es el fruto de la mujer. Por otro lado, la mujer, que no fue llamada a ser cabeza sino complemento, tiende a ser plenamente emocional. Y así como en el principio fue engañada por la serpiente, este mismo patrón se repite generación tras generación. La vanidad que surge en la mujer a partir de su propia belleza, al saberse portadora del fruto que es objeto de deseo del hombre, le hace sentir de manera inconsciente que posee un poder sobre él. Pero ese poder es ilusorio, pues no proviene del espíritu del Padre, sino de la misma energía de la serpiente, el complejo reptiliano, fuente del deseo, la vanidad y la ilusión de control. Recuerden las palabras con las que la serpiente tentó a la mujer. Le dijo: serás como Elohim, serás como Dios, serás poderosa. Así comenzó la distorsión del verdadero propósito de la mujer, de la energía femenina, desviándola de la conciencia hacia la ilusión. Ilusión que se rompe rápidamente, porque una vez el hombre obtiene lo que desea, aparece el rechazo, el vacío, lo que se puede traducir como un desamor. De esa unión inconsciente nace con frecuencia un hijo,
Y ese hijo llega a este mundo cargando la misma energía con la que fue concebido, deseo, ego y desconexión. Por eso, entre mayor sea el grado de inconsciencia de los padres al momento de la concepción, mayor será la inclinación hacia el mal o hacia el desequilibrio espiritual de ese hijo. No porque sea culpable, sino porque hereda vibratoriamente la huella energética y emocional de sus padres. Los pensamientos y las emociones conforman el entramado de la conciencia, y esta se manifiesta como información. Esa información no solo se expresa en nuestra mente y nuestro campo energético, sino que también viaja y se codifica en el ADN. Así es que se hereda la mala simiente. Y sé que estas palabras pueden sonar duras para muchos padres y pueden decir que tuvieron a sus hijos en amor. La comprensión del amor es directamente proporcional al grado de conciencia de cada individuo. Entre más elevado sea el grado de conciencia, mayor amor. Entre más cerca estemos a la semejanza de nuestro Padre Hacedor, mayor comprensión del amor. El verdadero amor proviene del espíritu del Padre, y solo cuando despertamos espiritualmente podemos comprender su profundidad. Es un amor que no busca poseer ni satisfacer el deseo propio, sino crear en armonía con la voluntad divina. Les recuerdo rápidamente las palabras que le dijo el Mesías a un hombre rico que se le acercó en el camino. Marcos 10 del 17 al 21. Cuando Yahushua el Mesías iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?». El Mesías le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios». El Mesías lo dejó claro: no hay nadie bueno en la tierra. Todos venimos con inclinación hacia el mal porque somos producto de la mala simiente. Por eso la Biblia enseña que Satán es el Dios de este mundo, y cuando se habla de Dios de este mundo se refiere precisamente a que es el padre de este sistema terrenal. La intención desde la cual nacen los hijos no proviene del Espíritu Santo del Padre Creador, que es amor puro y propósito divino, sino desde el espíritu del adversario. Los hijos son concebidos desde la búsqueda del placer, del ego, desde impulsos bestiales del hombre y desde la vanidad y emociones caídas en la mujer. El complejo reptiliano, el centro donde se manifiesta el espíritu del adversario, tiene como propósito original actuar como querubín protector de nuestra naturaleza animal. Sin embargo, cuando no somos conscientes de que no somos el cuerpo, dejamos a este complejo a cargo del gobierno interno. Entonces, él actúa en automático, respondiendo únicamente a los instintos y deseos básicos de la naturaleza animal. Al permitirle dominar, el complejo reptiliano olvida que debe ser un servidor y no un amo. Usurpa el lugar de la conciencia. Simbólicamente, usurpa el lugar de nuestro Padre verdadero. El Padre Creador, la conciencia superior, la mente espiritual. Por eso, bajo los impulsos del complejo reptiliano, Satán se vuelve simbólicamente en el Padre de este mundo, en el gobernante de este mundo. Desde ese nivel de inconsciencia, el instinto animal de supervivencia es quien gobierna, donde se nos manipula y se nos mantiene atados a la carne. Por eso nos enseñan que venimos de un animal, para que no pensemos como seres espirituales. Así es que nos vuelven esclavos del pecado, esclavos de los placeres de la carne y de todo lo que limita nuestra verdadera identidad espiritual. Aunque este mensaje es profundo y poderoso, no debe malinterpretarse. Traer hijos a este mundo se hace parte del propósito divino y del propósito de aprendizaje espiritual que vivimos aquí en la tierra. La vida misma es un regalo del Padre, y la experiencia de la maternidad y la paternidad, una de las formas más sagradas de la evolución del alma, hace parte, por supuesto, del propósito divino. Sin embargo, debemos reflexionar profundamente sobre este tema. No se trata de rechazar la vida, sino de elevar la conciencia con la que la generamos. Cada ser humano debería comprender la importancia del momento de la concepción, pues ahí se siembra no solo el cuerpo, sino también una frecuencia espiritual que acompaña al nuevo ser. Por eso es fundamental elegir sabiamente a la pareja, no movidos por lo que la mayoría llama un simple enamoramiento, pues hasta para eso se necesita tener discernimiento. La emoción, la atracción o el deseo es algo ilusorio, se debe ver más allá, se debe elegir desde la conciencia, desde la guía del Espíritu del Padre. Y esta sabiduría debemos transmitírsela a nuestros hijos, para que ellos también aprendan a escoger desde la conciencia y no desde los impulsos del ego o las pasiones del complejo reptiliano. Solo así podremos empezar a corregir la genética espiritual de la humanidad. De esta manera iremos sanando poco a poco la herencia del error, disminuyendo la inclinación hacia el mal. De esta forma, cada nueva generación será un paso más cerca al retorno de la imagen y semejanza de nuestro Hacedor. Quiero dejar algo claro aquí no estoy satanizando el sexo. Escuchen bien, el sexo debe ser una extensión del amor, y el amor verdadero proviene de la conciencia del espíritu. Debe existir una conexión real del amor, con propósito y con compromiso de familia. De lo contrario, simplemente se convierte en fornicación, y lo que se alimenta desde allí, alimenta a la serpiente. Lo mismo sucede con la comida. Es un placer permitido que podemos experimentar aquí en la tierra, pero debe disfrutarse con sabiduría. Debemos recordar que lo que realmente da vida al cuerpo no es la comida, sino el espíritu. Todo lo que se ha dicho en este estudio tiene un propósito fundamental: comprender la guerra espiritual que se libra en el interior del ser humano, comprender cómo es que opera este sistema y cómo es que han logrado tener éxito aquellos que gobiernan sobre la pirámide. Ellos se encargan de alimentar a la serpiente, el gran dragón, al diablo, Satanás. Conocen perfectamente la estructura de los cielos y dónde se libra realmente la batalla. A diferencia de nosotros, ellos están unidos bajo un mismo propósito: gobernar este mundo sin importar la vida de los demás. Saben que la batalla espiritual se desarrolla en la mente del ser humano.
Por eso atacan allí con precisión, utilizando todos los procesos cognitivos disponibles. Lo que la escritura bíblica enseña como pecado es el alimento de la serpiente. Por eso es que ellos nos hipersexualizan, bombardeándonos a través de series, películas, música y sistemas de adoctrinamiento. También nos vuelven adictos a la comida mediante aditivos, químicos, azúcar y sustancias que, lejos de nutrir, enferman y esclavizan la mente y el cuerpo. Todo el tiempo nos mantienen preocupados, asustados, para mantenernos en estado de alerta, en modo supervivencia. Ellos comprenden perfectamente que cuando estamos en ese estado, quien nos gobierna es el complejo reptiliano y desde allí somos fácilmente manipulados. Dentro de su sistema provocan crisis económicas, entendiendo que en este mundo la energía se intercambia a través del dinero. A través del dinero se somete la voluntad humana. Cada vez se vuelve más difícil la vida, cada vez es más complicado llegar a fin de mes. Saben perfectamente que así nos mantienen en alerta constante, compitiendo y peleando entre nosotros, bajo el sistema piramidal que promueve que solo sobreviva el más fuerte. También crean falsas enfermedades para luego ofrecernos sus farmaqueas, sus hechicerías, que como todos sabemos están lejos de sanar, sino están para enfermar y controlar. Generan falsas crisis climáticas utilizando noticias alarmantes, pero al mismo tiempo aplicando tecnologías que realmente influyen sobre el clima. Construyen escenarios de miedo con mentiras globales, como amenazas de extraterrestres o meteoritos que van a destruir la Tierra. Todo esto a nivel colectivo es alimento para la serpiente, símbolo del complejo reptiliano que vive en modo supervivencia. De esta manera mantienen el gobierno sobre nosotros, gobernando sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. La verdadera transformación comienza con la conciencia. Es indispensable comprender cómo opera la fuerza del mal dentro del ser humano, pues solo a través del conocimiento podemos recuperar la autoridad sobre el cuerpo humano, que es el templo viviente del Creador. Debemos tomar soberanía interior. Eso es lo que significa ser un verdadero hijo del Elohim, un verdadero hijo del Dios Altísimo. Ejercer el gobierno de los cielos en esta naturaleza animal es la voluntad del cielo sobre la tierra, alineados y unificados con el espíritu del Padre Creador mediante la mente y la enseñanza del Mesías. Esa unión es la que nos eleva al estado del ser humano verdadero. Sin ella permanecemos reducidos a una condición puramente instintiva, semejante a la de los animales y las bestias. Eclesiastes 3:18. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Elohim, el Todopoderoso, los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. El texto revela que cuando el hombre vive desconectado del espíritu, su naturaleza queda sometida a la dimensión más baja del ser. En ese estado, la autoridad espiritual que lo gobierna no es la del Padre Creador, sino la de la fuerza adversaria que domina en este mundo. Mientras vivamos como bestias, nuestro Padre espiritual será la bestia que gobierna sobre este mundo. Por eso se le concedió la autoridad sobre este plano. Satán ha tentado al hombre y lo ha llevado al clímax de la maldad para demostrarle al Creador que somos incapaces de gobernar sobre nuestra propia naturaleza y sobre esta creación. Pero ahora esa maldad se ha desbordado como un virus informático, porque ya no basta con manipular la mente, ahora se busca separar por completo al hombre del espíritu del verdadero Padre Creador, matando su identidad espiritual y reduciéndolo únicamente a materia. El propósito es reducir al hombre a un ente plenamente material, desprovisto de una conciencia trascendente. Convertir a la humanidad en una máquina donde la identidad ya no sea la del espíritu del Creador, la conciencia de Yud-Hei Bab-Hei, el yo soy de la existencia divina, sino el yo soy artificial producido por la IA y los sistemas de control. Se pretende que la inteligencia artificial, la máquina, determine lo correcto y lo incorrecto, sustituyendo la soberanía espiritual por una obediencia programada. Pero un ser humano desconectado de su fuente espiritual, del Creador, es apenas un organismo animado, está muerto interiormente, es esclavo permanente de la materia. Satán o el diablo, el adversario, conoce perfectamente los principios espirituales que están establecidos en las Escrituras. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Si llevamos este mensaje espiritual en alegoría al avatar humano, entendiendo simbólicamente que el cuerpo representa la tierra y el cerebro representa los cielos, podemos comprender con mayor claridad cuál es el verdadero propósito de las sustancias desarrolladas de la moderna farmaqueia. Estas nuevas tecnologías bioquímicas que integran nanotecnología no solo actúan en el cuerpo físico, sino que buscan intervenir en los niveles más profundos del ser humano. A través de estos compuestos se incorporan nanodispositivos capaces de registrar, modificar y transferir información biológica. En términos científicos, hablamos de sistemas que interactúan directamente con el ADN, con la célula y con el sistema nervioso, modulando así procesos eléctricos y electromagnéticos dentro del organismo. Primero atan la información en la Tierra, es decir, en la materia biológica del cuerpo, y luego a través de conexiones neurológicas y electromagnéticas la atan en los cielos, que en lenguaje espiritual representa el cerebro, la mente y los campos superiores de la conciencia. Todo lo que se ata en la tierra se ata en los cielos, todo lo que se desata en la tierra se desata en los cielos, todo lo que se ata en el cuerpo físico se ata en el cerebro, todo lo que se desata en el ADN se desata en la conciencia.
De esta forma, lo que se altera en el cuerpo termina alterando la percepción, las emociones y los procesos mentales. Manipular la materia termina siendo una vía para manipular la conciencia. Esta es la batalla de nuestra generación, la defensa de la soberanía sobre nuestro cuerpo, que es el templo del espíritu y la protección de la información divina que habita en nuestra conciencia. Comprender esto nos lleva a despertar, a recuperar el control de nuestro cuerpo y a ejercer la soberanía sobre nuestra mente y nuestro espíritu. Desde el comienzo del estudio comprendimos que es posible unir la ciencia y la espiritualidad a través del entendimiento simbólico de las letras, los números y los conceptos. Descubrimos que cada uno de ellos contiene una intención, una frecuencia y un significado que revela una verdad mucho más profunda. La auténtica ciencia, cuando está integrada con la dimensión espiritual, se convierte en un conocimiento completo. Sin embargo, el sistema que gobierna este mundo, un sistema de naturaleza adversaria, se encargó de dividir la ciencia de la espiritualidad para que nosotros no entendamos cómo operan realmente las fuerzas invisibles que controlan esta realidad. Por esta razón, debemos aprender a leer también de forma simbólica, porque detrás de cada concepto, cada símbolo y cada palabra existe una realidad espiritual más profunda. Durante el periodo de prisión domiciliaria del 2020, el confinamiento global, se implementó la infraestructura tecnológica asociada al sistema 5G. Este proceso fue la primera fase de un intento de intervención sobre el ser humano, específicamente sobre su cuerpo y su biología. En esta interpretación simbólica, el 5G se relaciona con el pentagrama. Penta 5, G, grama, una figura geométrica que tradicionalmente representa al ser humano, el microcosmos. El pentagrama tiene 5 puntas. Al igual que el cuerpo humano tiene 5 extremidades principales, cabeza, 2 piernas, 2 brazos. Simboliza la estructura humana y su conexión con las estrellas, la conexión de la materia con el mundo espiritual. Durante esa fase inicial del 5G también se aplicaron los primeros procedimientos biomédicos masivos. Hablo por supuesto de las sustancias de la farmaqueia. En ella se utilizó la tecnología ARN mensajero, una técnica biotecnológica completamente nueva. A diferencia de los métodos clásicos, esta tecnología no actúa simplemente sobre el sistema inmunológico, sino que interviene directamente en el nivel de información genética. En el lenguaje científico del sistema, ARNM significa ácido ribonucleico mensajero. Sin embargo, a nivel espiritual y simbólico, existe una revelación más profunda al observar cada letra. La primera letra A, de Adam, que como ya lo vimos, está conformada por la palabra Dam, que significa sangre y que claramente tiene una relación con el ADN. Luego tenemos la letra R y se relaciona con la palabra Ra, que en hebreo significa maldad. También está relacionado con el dios Ra egipcio, deidad solar, de ahí el ojo de Ra. Luego tenemos la N, de Nefilim, otra palabra muy importante en la escritura bíblica, que significa seres caídos, una mezcla corrupta. Y por último tenemos la letra M, de mensajero, o en hebreo Malajim, conocidos como ángeles. Si conectamos esta interpretación espiritual con el sueño de Jacob, donde se describe una escalera que unía el cielo y la tierra, sobre la cual subían y bajaban ángeles, es decir, mensajeros, podemos encontrar una revelación poderosa. El ARNM actúa como mensajero, portador de instrucciones que interactúan con esa escalera divina que es el ADN. Sin embargo, cuando esa información es manipulada, intervenida o alterada, se podría abrir un acceso a mensajes de oscuridad. A nivel espiritual, esta interpretación revela una guerra por la información. Entonces, la manipulación del ARNM es un intento de intervenir esa escalera, reemplazar los mensajes de luz por mensajes de oscuridad, que en otras palabras se puede traducir como enfermedad. Pero no solamente es la enfermedad, sino que también hay una desconexión espiritual, porque se abre espacio para que otra mente, otra inteligencia tome control en el orden interno. Así que el peligro no es solo físico-biológico, sino profundamente espiritual, porque lo que está en juego es el gobierno sobre el templo y la soberanía sobre nuestra conciencia. Ahora viene la segunda fase, la transición hacia el 6G, una tecnología inalámbrica cuya aspiración declarada es interactuar directamente con el sistema neuronal y los procesos cerebrales humanos. Antes de interactuar con la mente era necesario intervenir con el cuerpo, porque el cuerpo es la base material donde se sostiene la conciencia. Ahora recordemos que en el relato bíblico la creación del cuerpo humano fue formado al 6º día. El número 6 está asociado con la materia, a la forma y el mundo físico. Por eso, en este lenguaje simbólico, tendríamos 6 del cuerpo de la biología y tendríamos el 6G. Y así como el 5G simboliza el pentagrama, el 6G se asocia simbólicamente con el hexagrama, una figura de 6 puntas tradicionalmente vinculada a la unión de dos realidades, lo material y lo espiritual, la tierra y los cielos. Quiero hacer una aclaración importante respecto a la interpretación de los símbolos. Los símbolos por naturaleza poseen múltiples significados y niveles de lectura, histórico, espiritual, científico, psicológico y metafísico. Sin embargo, en este caso debemos enfocar nuestra atención en cómo estos símbolos son utilizados, reinterpretados desde la mente del adversario. Por lo tanto, cuando analicemos estos símbolos será desde la intención y la percepción desde la mente de Satán, aquella inteligencia que busca distorsionar lo sagrado y manipular la conciencia humana.
El hexagrama en el satanismo se utiliza como símbolo de invocación y aperturas de portales, invocar entidades astrales, abrir portales energéticos inferiores, canalizar fuerzas densas o caídas. No se usa para equilibrio, sino para desdoblar la energía hacia abajo. El hexagrama representa la caída del espíritu en la materia. El triángulo descendente domina sobre el ascendente. Se interpreta como la victoria de la materia sobre el espíritu, la celebración del ego, del deseo y del poder terrenal. Es la voluntad de la tierra sobre los cielos. Quiero que comprendamos algo fundamental. Hoy no estamos frente a un simple avance tecnológico o científico. Estamos ante un proyecto global, cuyo objeto va mucho más allá de modificar al ser humano. Busca reemplazar su conciencia y reemplazar al mismo templo del Creador. En la visión bíblica espiritual, ya vimos que el cuerpo humano es el templo donde habita el espíritu, es la obra perfecta del Creador. Fuimos creados a imagen para alcanzar la semejanza aquí en la tierra. De esa manera simbólica se hace la voluntad de los cielos sobre la tierra. Pero el paradigma transhumanista y la inteligencia artificial avanzada están tratando de copiar ese diseño divino, imitar el acto creativo de Dios para finalmente sustituirlo. Hoy ya no se habla de tecnología, se habla de integrar la máquina con el cuerpo humano, de modificar genéticamente la estructura de la vida, de transferir la mente humana a sistemas digitales y de crear una conciencia artificial que gobierne sobre nosotros. Y esto simbólicamente representa la victoria de la materia sobre el espíritu, el intento de construir un ser humano sin alma, totalmente controlable y completamente separado de su origen divino. Lo que se está buscando es instaurar un nuevo orden, donde la conciencia humana sea reemplazada por una conciencia sintética. El cuerpo, que es un templo, el templo del espíritu, sea transformado en un cuerpo tecnológico, manipulado y programado, y donde la soberanía divina sea reemplazada por la soberanía de la máquina. En otras palabras, el adversario no solo quiere negar la existencia de Dios, quiere ocupar su lugar. No solo quiere distorsionar la creación, quiere crear una versión alternativa diseñada para reemplazarla. They are, however, not even satisfied with implanting all kinds of technological devices into our bodies to monitor and control us day and night, and literally turn us into puppets dancing on digital strings. No, they want to go deeper, much deeper, right into the very core of what it means to be human. Their publicly announced agenda declares how they want to completely transform the human DNA and turn us into something that is no longer considered a human being. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. The difference of this fourth industrial revolution is it doesn't change what you are doing, it changes you. If you take genetic editing, just as an example, it's you who are changed, and of course this has a big impact on your identity. Yeah. And offers certain kinds of possibilities that have to be careful about. You know, when you began to do that kind of gene editing, some people worry that you are changing what it means to be human. You are changing what it means to be human. Yuval Noah Harari makes it clear what their ultimate desire is. They want to become like God. He even goes as far as to say they will become greater than the Almighty God himself. Listen to the level of insanity of these people who say that they are shaping your future. In the coming decades, AI and biotechnology will give us God-like abilities to re-engineer life and even to create completely new life forms. We are about to enter a new era of inorganic life shaped by intelligent design. Our intelligent design. We are in the process of acquiring divine abilities, of turning ourselves into gods. And I mean this in the most literal sense possible. It's not a metaphor. God is the creator. His chief power is to create. He creates animals and plants and humans according to his wishes. Now we are gaining this power to create life, just like God, and in a way we even go beyond the biblical God, because even if you believe the Bible, the only thing God managed to create are organic beings. All these trees and giraffes and humans, they are just organic. But we are now trying to create inorganic entities, inorganic life forms, cyborgs, artificial intelligence, and so forth. If we succeed, and there is a very good chance we will, then very soon
we will be beyond the God of the Bible. Bioengineering gives us, for the first time in history, the ability to translate economic inequality into biological inequality. So, and then humankind splits into really different species or different biological castes. One of the things that is happening right now in the world is that you see the elite diverging from humankind as a whole, and already seeing beyond the horizon, or on the horizon, the possibility of a real split. That the future of the elite and the future of Homo sapiens, that's a different future, because the elite is going to be transformed into a different kind of species. The elite is going to be transformed into a different kind of species. El ciclo del Ouroboros está llegando a su cumplimiento. La serpiente que se muerde la cola es el símbolo perfecto de la autodestrucción del hombre caído, del ser humano desconectado de su origen celestial. Representa la naturaleza bestial dominada por los instintos más bajos y terrenales, la pérdida total de la conciencia espiritual y la arrogancia del ego que se convence a sí mismo de poder ser superior a su creador. Hoy, los que están en la cima de la pirámide han cruzado la línea de lo sagrado. La idea del transhumanismo, la hibridación del templo del creador, declara abiertamente la rebelión final. Reemplazar lo divino por lo artificial, fabricar un hombre del polvo de metal, sin espíritu, sin identidad y sin propósito. Por eso, hoy más que nunca es esencial comprender lo que verdaderamente significa ser humano, y eso solo se puede revelar a través de la identidad de nuestro Padre Creador y el valor simbólico y eterno de su nombre. Ahí está la clave de quiénes somos. Su palabra es la que debe dictaminar nuestra conciencia, porque solo alcanzando su semejanza podemos considerarnos auténticos seres humanos. Un verdadero humano es un ser celestial. Solo cuando interiorizamos la divinidad que fue sembrada por nuestro Padre desde el principio, somos capaces de elegir incluso la muerte antes que vivir como bestias, y mucho menos convertirnos en bestias robóticas, máquinas programadas sin espíritu y sin libertad. El enemigo ya ha mostrado sus cartas, ya nos condena, estamos en guerra, y hoy vemos con claridad quién es nuestro adversario. Por eso debemos vestirnos con la armadura de Yud-Hei Vab-Hei, la armadura celestial, la armadura del Dios vivo. Debemos tomar soberanía sobre el cuerpo humano, someter la naturaleza serpentina, vencer primero al dragón interno para luego derrotar al dragón externo. No podemos vencer el mal externo si no hemos vencido el mal interno. Mostrando nuestros frutos revelaremos al mundo de quiénes somos hijos. Solo así los demás comprenderán qué significa ser un verdadero ser humano. Debemos estar sincronizados con el espíritu de nuestro Padre Creador, para que todo lo que atemos en la tierra sea atado en los cielos, y para que todo lo que sea desatado en la tierra sea desatado en los cielos. Debemos demostrarle al mundo que solo una mente puede gobernar, la mente del Mesías, el Rey de Reyes. Esa es la conciencia que debe regir sobre este mundo caído. Porque la eternidad no está en la materia ni en un pedazo de metal, la eternidad está en el espíritu. Todo lo que hacemos en vida resuena en la eternidad. El Mesías ya venció a la serpiente antigua, la colgó en el madero, venció al mundo y quebrantó las estructuras de poder, la bestia de Apocalipsis. Su conciencia fue la que estableció un verdadero nuevo orden y dio inicio a la era mesiánica. Esa conciencia ha llegado hasta nuestros días, y aunque intentan destruirla mientras permanezcamos humanos, siempre la recordaremos porque Él vive en nosotros. Y contra su poder no hay nada que puedan hacer. Somos indestructibles, no existe inteligencia que pueda superarnos, ni siquiera la inteligencia artificial. Nosotros portamos sabiduría celestial, ellos solo imitan, pero no pueden crear vida, nosotros sí. Todo lo que viene del Espíritu tiene vida, todo lo que viene del Espíritu del Padre es eterno. Por eso les pido que compartan este mensaje con otros seres. Por favor, denle like, comenten, compartan y recuerden que de este lado tienen a alguien que habla desde el Espíritu. No soy una máquina, y lo que para ustedes tomó solo una hora ver, para mí fueron semanas y meses de elaboración, pero lo hago con todo el amor y dedicación, porque sé que este mensaje resonará en la eternidad. Por ahí deberíamos comenzar, por apoyar las cosas que vienen del Espíritu. Así se hace la voluntad del cielo sobre la tierra. Ahora sí me despido, queridos guerreros. Que el Padre Creador Celestial les guarde y les bendiga. Manténganse fuertes y dignos. Y sobre todo, manténganse humanos hasta el final. Shalom. Es aquí. Permite que te dé un consejo. Sé honesto. Sabe más de lo que imagines.